a comenzar leyendo algo que está en la palabra de Dios. Y yo sé que todos están muy atentos, no solamente los que están aquí, sino los que en este momento están viendo este video. Y yo sé que ancianos, adultos, niños, jóvenes van a estar escuchando esto, porque les puedo asegurar que solamente al leer un pasaje de la palabra de Dios, si yo me sentara en este momento y no diría nada más, ya está todo dicho. Así que vamos a escuchar a Dios, hablando a través de su palabra. ¿Qué es lo que voy a leer como introducción? Lo que voy a leer como introducción está en el libro de Eclesiastés, en varios pasajes, 1, 16, 17, 2, 3 al 11, capítulo 3, versículos 11 y 12 y 14. Escuchen lo que dice el sabio Salomón. Yo creo que todos nosotros sabemos un poquito o mucho de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que existió en su tiempo. Salomón fue el hombre más rico que existió en su tiempo. Y resulta que cuando él tomó el reinado, él le pidió a Dios sabiduría para dirigir el reino. No le pidió dinero, no le pidió recursos. Y Dios le dijo, has pedido bien, como pediste sabiduría, entonces ahora te voy a dar muchos recursos, dinero y muchas cosas para disfrutar. Pero lo que yo voy a leer ahora, y le pido que lo escuchen. Yo sé que dije los versículos, pero no quiero hacer énfasis en que ustedes lo lean. En este momento les pido que me escuchen, porque Salomón estaba haciendo como una especie de reflexión. Y en esa reflexión, él dice así: me puse a reflexionar. Aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría, y hasta conozco la necedad y la insensatez. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace debajo del cielo durante los contados años de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavas y esclavos, y tuve criados, y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata, y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Entre paréntesis quiero decir que el harén de Salomón eran 1000 mujeres. Tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Pregunto, ¿puede un hombre con 1000 mujeres? Démonos cuenta de la vanidad del pensamiento del hombre, y era un hombre sabio. Ese era el harén de este hombre. Sigo leyendo. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse
y hacer el bien mientras viva. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Repito, todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que el hombre tuviera temor de él. ¿Necesito agregar algo a esto? El mensaje es total y completo. Por eso sé que el Espíritu de Dios hoy va a trabajar como un parteaguas en nuestra manera de pensar, en nuestra conducta. Y hablo a la iglesia de Jesucristo, pero la situación del mundo, de la confusión de la gente, nos está alcanzando y nos tenemos que parar firmes en lo que dice la palabra. Salomón tuvo todo, luchó por todo, trabajó por todo, pero además tenía sabiduría y tenía recursos. Es decir, él no trabajaba para vivir, él lo tenía todo, se dio todos los gustos, todos los placeres y finalmente termina diciendo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Él no está diciendo, no trabajen, pero yo creo que él sabía algo. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora bien, la prioridad en la actualidad para la humanidad, la prioridad número 1 es el bienestar material. ¿Alguien puede negar eso? No. Repito, la prioridad para la humanidad hoy en día, prioridad número 1 para la humanidad hoy en día es el bienestar material. Ahora bien, perseguimos el bienestar material a costa de cualquier cosa, a costa de nuestra salud, a costa de la familia, a costa de los hijos, a costa de lo espiritual. Y entonces encontramos hombres y mujeres depravados, defraudadores, mentirosos, hipócritas, cambiantes, que lo único que tienen frente a su vista es tener. Venden hasta su propio hijo por tener. Venden a su propia madre por tener. Vale más tener que todos los principios y valores. Por eso, hoy en día, te dicen, los principios y valores son relativos, cuando los principios de Dios son absolutos y no pueden cambiar. Cuando yo me voy contra un principio de Dios, el principio de Dios queda inalterable, el que se lastima soy yo. Tómenlo en cuenta, así está viviendo el mundo. El mundo le está pidiendo a Dios que lo bendiga. El mundo le está pidiendo a Dios que bendiga su trabajo, que bendiga sus ideas y sus planes. Y Dios dice, lo estás haciendo no de acuerdo a mis principios. Y mis principios jamás los voy a alterar, porque yo te puedo bendecir, pero de acuerdo a lo que yo he previsto para ti. Por eso repito, cuando vamos contra los principios de Dios, nos dañamos nosotros, porque el principio queda inalterable. Nosotros podemos determinar ¿en qué reino vivimos? Por el estilo de vida que llevamos. O vivimos en el reino de Dios y con el estilo del reino de Dios, o vivimos en el reino de las tinieblas de Satanás. ¿Sabe qué es lo dramático? Que muchos que dicen estar en el reino de Dios, con los pies y con la cabeza, están en el reino de Satanás. Eso es atroz, dramático. Porque no se puede estar diciendo yo pertenezco al reino de Dios y soy ciudadano del reino cuando tengo la mente y los pies en el estilo y el sistema de vida que tiene este mundo. Ahora bien, muchas de las cosas que la gente del mundo considera imprescindibles, necesarias, en el reino de Dios son absolutamente relativas y absolutamente innecesarias. Porque son dos maneras de ver el mundo. Entonces, quiero decir esto. Nosotros hoy estamos viviendo tiempos difíciles con gente peligrosa. Ahora van a entender lo que voy a decir
porque voy a leer la Biblia. Repito, estamos viviendo tiempos difíciles y con gente peligrosa. Ustedes saben que en la tribu de Isaacar se destacaba por saber leer los tiempos. La iglesia de hoy en día tiene que saber leer los tiempos en los que vive. Discernir cómo está viviendo y no alejarse, involucrarse, pero no hacerse uno con el sistema, sino declarar lo que está mal. Vamos a ir ahora a 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículos 1 al 5, y leo en la Nueva Versión Internacional. Tiempos difíciles, gente peligrosa. Dice 2 de Timoteo 3, 1 al 5, Nueva Versión Internacional. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. ¡Ja! Hasta aquí nomás. ¿Qué les parece lo que dice la palabra de Dios? ¿Son los tiempos que estamos viviendo o no? ¿La gente es así o no? Nadie me dice nada. Sí, es así la gente. No tengamos miedo. No vamos a analizar cada una de las conductas y las maneras de ser de la gente. Pero que es así, es así. Por eso dije, estamos viviendo tiempos difíciles y con gente peligrosa. Pero tenemos que empezar a ver, porque esto sí es necesario analizarlo, cómo comienza. Ten en cuenta, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles o peligrosos. Y uno puede decir, bueno, obviamente, los últimos días son estos. Quiero decir que para el pensamiento judío y para el pensamiento de Pablo, los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos, ¿sabe cuándo iniciaron? Cuando Jesús vino al mundo. Y abarcan hasta que Jesús regrese. Es decir, desde aquel momento hasta ahora son tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Por eso la iglesia en ese momento, como veía también tiempos difíciles y peligrosos, decía, el Señor viene en cualquier momento. Ahora, obviamente para nosotros, hoy en día, lo que estamos viendo es la aceleración de estos tiempos peligrosos. ¿Cuál era la condición de Pablo cuando escribió esta carta a Timoteo? Estaba preso. Y él sabe que próximamente será ejecutado por el Imperio Romano. Es más, se cree que esta segunda carta de Timoteo fue la última que él escribió antes de ser sacrificado. Así que imagínense la carga espiritual, la carga emocional, todo lo que él quería trasladarle a su discípulo para que viera cómo debía conducirse en estos tiempos difíciles y peligrosos. Pero luego comienza a describir esos tiempos y dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Egoísmo y avaricia. Vamos a separar el egoísmo de la avaricia. Necesito analizarlos por separado. Por ejemplo, es muy importante ver que estos días difíciles y peligrosos en el original griego lo traduce así. Son días ásperos, salvajes, dolorosos, fieros, dañinos, duros y violentos.
Qué tremendo, ¿verdad? Fieros, duros, salvajes, violentos. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero en esos tiempos hay gente que es egoísta. Obviamente que el hecho de ser egoísta ya sabemos de qué se trata. Pero me gusta mucho la versión Reina Valera porque dice que serán amadores de sí mismos. El egoísta es un amador de sí mismo. ¿Qué significa esto? Tiene un amor propio desproporcionado. Tiene un amor propio donde él o ella son el centro de la vida. No hay nadie que valga tanto la pena como ellos. En el fondo, el egoísta se erige en su propio Dios. Cuando una persona es egoísta, corre el peligro de dejar afuera a Dios, porque está centrada en sí mismo. ¿Para qué está Dios para el egoísta? Para satisfacer sus anhelos, sus deseos. Dios, quiero que tú me des esto. Dios, quiero que cumplas este proyecto. Dios, quiero que... Ok. Pero todo por satisfacción, porque tiene una carencia que no puede llenar. El egoísta necesita que Dios le bendiga. Pero fíjense, en el cristianismo, en la vida cristiana, no es entronizar el yo. Jesús dijo que el yo hay que hacerlo morir. Ahí nos damos cuenta que todo cambia. En el egoísmo, en el sistema de vida, es entronizar el yo. Yo necesito que me vean, yo necesito sobresalir, yo necesito. Y Jesús dijo, mueran a ustedes mismos y renuncien. Es la manera entonces que van a vivir efectivamente. Pero esta gente egoísta, no solamente es egoísta, dice que es avara. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. En la versión Reina Valera dice amante del dinero. Encontré la definición de avaricia y dice así: la avaricia es el afán o deseo desordenado, excesivo de tener y guardar. El avaro guarda, acumula, se siente seguro con eso y por eso no comparte. La avaricia es tacañería y mezquindad. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. ¿Por qué? Resulta que va la esposa al esposo y le dice: viejo, necesito comprarme un vestido nuevo. ¿Qué? ¿Cómo mira la cantidad de vestidos que tienes? Sí, pero mira, hace 18 años que tengo los vestidos. Necesito, no, ¿qué renovar ni renovar? Es que necesitamos cambiar tal o cual cosa. Y con los hijos lo mismo. Todo es guardar, todo es acumular. Para el tacaño nada vale la pena cambiar, nada vale la pena. Si tiene una camisa la usa hasta que se venga abajo. ¿Por qué? Porque necesita guardar, necesita tener. Siente como un respaldo, ¿sí? Cuando tiene todo guardado. Esta tacañería y esta mezquindad es pecaminosa. Les voy a contar una historia que les va a hacer reír, pero que es una historia dramática porque es real. Había un señor egoísta y avaro. Se casó. Y obviamente la esposa le pedía cosas y él se las negaba. No hay dinero, no te hace falta, ¿para qué lo quieres? Imagínense los hijos que también sufrieron lo mismo que sufrió la mamá. Pero bueno, finalmente los hijos se casaron y no tuvieron problema. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Conforme él ganaba dinero, lo iba metiendo en el banco, lo iba metiendo en inversión. Claro, hizo algo bueno. Abrió la cuenta de manera conjunta con su esposa. Eso es bueno, pero nunca la esposa tocaba la cuenta. Nunca firmaba un cheque. Solo él manejaba esa cuenta, aunque ella podía firmar. Pero pasados los años, y cuando inclusive ya tenía nietos, un día le dijo a la esposa: cuando yo me muera, quiero
que en la caja mortuoria saques todo el dinero del banco y me lo pongas en la caja. Yo me voy a llevar el dinero. La esposa le dijo, estás loco, estás loco. ¿De qué te va a servir el dinero? A mí no me importa. Yo toda la vida trabajé por dinero y yo me lo voy a llevar. Te voy a dejar un poquito nomás, pero yo me lo voy a llevar porque para eso trabajé. Y no había manera de hacer cambiar al avaro. Porque como el avaro es egoísta y es su propio Dios, ¿quién lo hace cambiar? Aquí que el hombre murió. Y entonces, ¿qué hizo la esposa? Hizo un cheque por la cantidad de dinero que había en el banco y se lo puso en la caja mortuoria. ¿Querías el dinero? Aquí lo tienes. Le dije, esto lo va a hacer sonreír o reír, pero es dramático, porque esto es lo que pasa en el corazón del avaro, en el corazón que siempre quiere guardar. Claro, imagínense con la cantidad de dinero que se quedó su esposa, porque así terminan los avaros, que otro disfruta lo que ellos lograron. Pero luego sigue el versículo 2 y dice que esa gente, la gente de este tiempo, además serán jactanciosos, arrogantes, serán vanagloriosos. Uno que se vanagloría en el original griego significa fanfarrón o charlatán. ¿Conocen gente fanfarrona o charlatán? Siempre anda haciendo alarde de quién es y las cosas que hace. Arrogantes o soberbios. La arrogancia, la soberbia y el orgullo están ligados. La persona orgullosa mira a los demás como inferiores a él. Nadie le puede llegar a la medida. Él está por encima de todo y de todos. Es más, el arrogante, soberbio y orgulloso puede aparentar humildad, pero en el fondo desprecia a la gente, porque erigió un altar de sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Como tiene un altar de sí mismo, cada mañana va, se arrodilla y se adora. Dice, yo soy lo máximo. ¿Qué pasaría si el mundo no me tuviera a mí? Claro, y se lo dice a los hijos. No, ustedes sin mí se morirían. Y se lo dice a la esposa. Ese es el orgulloso. Él sabe hacer todo, nadie sabe hacer nada. Arrogante, soberbio. Muy bien. Dice que también son blasfemos. La blasfemia es un insulto. Y en el griego esta palabra significa insulto a Dios y a otros seres humanos. No solamente se blasfema, no solamente se dice mal de Dios, sino que se habla de otros seres humanos mal, con desprecio. Pero luego dice que la gente de este tiempo será desobedientes a los padres. ¿Necesito ampliar esto? No lo voy a ampliar. Tenemos 1000 ejemplos de desobediencia a los padres. Y como desobedecen en la casa, van a la escuela y desobedecen a los maestros. Los maestros ya no son autoridad. Los maestros parecen ser siervos de los alumnos. Una característica de este tiempo es la desobediencia. Y en este caso, a los padres. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Ve que estamos viviendo al revés? ¿Ve por qué nos va tan mal? Pero luego, de desobedientes a los padres, dice que esa gente son ingratos, impíos, insensibles e implacables. ¡Wow! Me fijé en lo que quería decir esta palabra implacable. Es dureza. Dureza de mente, pero una dureza de mente con odio. Destilan odio. Cuando dan sus ideas y lo que piensan, destilan odio. Pero además es más profundo el significado en el griego. Dice, el implacable no hace pacto con nadie. Otra vez, él es él, ella es ella. No hace pacto con nadie. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy en día.
Luego dice que son calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos y vanidosos. No voy a comentar todo esto, pero cada palabra en sí es gráfica para describir la gente peligrosa de este tiempo. Pero el versículo 4, en la parte final dice que son más amigos del placer que de Dios. En la versión Reina Valera dice, amadores de los deleites antes que de Dios. Aquí sí me quiero detener. Una de las características de la gente de este tiempo es que son amantes del placer, amantes del deleite. Es decir, todo me tiene que salir bien. Comer bien, tomar, tener buen descanso. Todo es para mi gratificación. De ahí nace el hedonismo, porque el hedonismo exalta el buen pasar, el buen vivir, y dice, no sufras. Todo lo que te cause dolor, evítalo. Y no estamos teniendo hoy una generación así. Evitamos el dolor, evitamos el sufrimiento, no queremos sufrir. Todo tiene que ser placer, todo tiene que ser deleite. Ahora bien, resulta que el objetivo de pasarla bien es, necesito tener cubiertas todas mis necesidades. Y hoy en día la gente está luchando solamente, escuche bien, solamente para tener cubiertas todas sus necesidades. Salomón tuvo cubiertas todas las necesidades, ¿sí o no? ¿Y qué dijo? No sirve para nada. Porque la evaluación que él hizo fue absolutamente diferente. Pero hoy en día, cubrir las necesidades está siendo la prioridad de la raza humana y, perdón, también de la Iglesia de Jesucristo. Hay que pedir perdón a Dios por esto. Ahora bien, esto de cubrir las necesidades fue la teoría del investigador y psicólogo Abraham Maslow en el siglo XX, el siglo pasado. Maslow creó la pirámide o la teoría, la jerarquía de las necesidades. Elaboró una lista con necesidades, no la voy a presentar toda porque es demasiado amplia, pero la finalidad de él era decir, si la gente tiene cubiertas estas necesidades, todo estará bien. Voy a mencionar 5 nada más de estas necesidades de las que habló el psicólogo Abraham Maslow. Fisiológicas: alimentación, ropa, descanso, sexo y evitar el dolor. Seguridad, esto es, empleo, recursos, propiedad privada, protección, estabilidad. Tercero, amor y pertenencia, que la persona tenga afectos, amistad, pareja, familia, relaciones sociales. También estima. ¿Qué significa eso? La autoestima alta, buena reputación y reconocimiento. Y la quinta, realización personal o autorrealización. Esto es la necesidad de ser, la capacidad de resolver problemas, no tener ningún prejuicio y un desarrollo potencial de los talentos. Esta fue la teoría de Maslow en el siglo XX, siglo pasado. Me pregunto, en la realidad, ¿no estamos en algunos de estos cuadros? Sí. La gente quiere tener satisfecha su necesidad fisiológica, sensación de seguridad, amor y pertenencia, la estima y realizarse personalmente. Esta teoría de Maslow es el hombre sin Dios. Y esto es humanismo. Esto es lo que está imperando hoy en día. Para el hombre sin Dios, para la mujer sin Dios,
Este es el objetivo de la vida. Entonces entra toda su vida en lograr esto. Yo no sé cuántos años le lleva, olvidándose de que muere y nada se va a llevar y que hay un destino final. Porque la cosa, señores, no termina acá. Los seres humanos somos eternos y hay dos destinos, o el cielo con el Señor o el infierno con el diablo. Lo digo claro y quiero llamar su atención. Si usted nos está hoy visitando y donde estén viendo este video, hoy puede ser el día de arrepentirnos y decirle: Señor, te entrego mi vida. No quiero más luchar por nada. Yo te recibo a ti como mi Salvador y como Señor y quiero caminar en tu voluntad y quiero experimentar tu bendición, no la que yo me estoy logrando con esfuerzos, pero con tristeza. Por eso, Maslow, que implementó esto y se esparció y se sigue esparciendo por todos lados, no tuvo en cuenta algo: no leyó la Biblia. Porque si él hubiera leído lo que dice Salomón, no hubiera escrito esto. Salomón dijo esto 900 años antes de que Jesús viniera a la tierra. 900 años antes. Pero tampoco leyó la Biblia el señor Maslow y nunca se dio cuenta de lo que dijo Jesús. Y leo lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 24 al 34, Nueva Versión Internacional. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Palabras de Jesús a las que decimos amén. Esta es la verdadera vida. Este es el valor que la vida tiene cuando estamos en Cristo y cuando estamos en el reino. Todo lo que mencionamos hasta acá, todo este paquete de humanismo, quiero decir que lamentablemente nos está tocando en la iglesia. Nosotros no podemos tener una iglesia que se llame Iglesia de Jesucristo, con gente que tiene el corazón dividido, la mente dividida, los intereses divididos y busca más las cosas de la tierra y la satisfacción de las cosas de la tierra que las cosas del reino. ¿Saben por qué? Porque legalmente hay un debilitamiento espiritual cuando tengo un pie en un lado y un pie en el otro. La iglesia hoy tiene que definirse para ver dónde está parada. Estamos perdiendo poder espiritual porque inconscientemente o conscientemente nos hemos plegado al sistema de este mundo y cómo vive la gente de este mundo. Y tenemos que tener cuidado, y el Señor hoy está llamando nuestra atención, porque Él dijo: no se preocupen ni por la comida, ni por la bebida, ni por la ropa, porque aún Salomón, que se vistió muy bien, un lirio del campo, yo lo he visto mejor que Salomón. Entonces pregunto, Iglesia de Jesucristo, si tenemos provista ropa, comida, bebida,
Tenemos la imagen y semejanza de Dios y la vida de Cristo en nosotros. ¿Dónde es que estamos devaluados? ¿Dónde es que necesitamos la psicología? ¿Dónde es que necesitamos recurrir a otras fuentes que no sea el Señor? ¿Dónde está la realización personal si no es en Él? ¿Dónde está la realización de tus hijos? Porque tus hijos se graduarán de lo que sea, pero la realización de tus hijos está en Dios y no en el título que van a tener. Por eso la iglesia tiene que despertarse otra vez y haga un desafío a la iglesia de Jesucristo para que hoy se levante, descarte este sistema diabólico en que estamos metidos. Hay dolor en mi corazón porque recorremos países y vemos la condición de la gente, pero también vemos la condición de la iglesia en muchos lugares, que está plegado a este sistema. Y si no despertamos, y si no salimos de esto, vamos a estar cautivos y nunca tendremos poder espiritual cuando prediquemos el Evangelio. Por eso Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios, el gobierno de Dios, todo lo que Dios es, y todo esto les será añadido. Si no creemos estas palabras, Jesús dijo, ustedes son gente de poca fe. Yo he escuchado decir, si estas manos no trabajan, nadie me da de comer. Quiero decirte, Dios en un segundo te corta la vida a las 6 de la mañana y no te levantas y no trabajas. Si no dependemos de Dios, corremos problemas. El problema es que estamos dependiendo de nuestro propio yo, porque la nueva era nos hace creer que nosotros somos Dios. Eso es una blasfemia. Eso tenemos que rechazarlo. Yo no puedo nada si Él no está en mí. Soy un orgulloso si pretendo salir por las mías. Soy un soberbio si le digo a Dios, bendíceme, pero yo no quiero saber nada de tus proyectos y de tu voluntad para mi vida. Por eso le pido a la iglesia de Jesucristo que se arrepienta y se convierta. En el nombre de Jesús. Queda poco tiempo, pero estos días están llegando y cada vez más acelerado. Entonces te pregunto, papá y mamá, si tú sigues en este tren, ¿a dónde vas a llevar a tus hijos? ¿Dónde van a estar tus hijos el día de mañana? Serán profesionales, tendrán buenos negocios, pero espiritualmente estarán perdidos, débiles y viviendo su vida de cualquier manera. ¿Con qué mujer o con qué muchacho se va a casar tu hijo o tu hija? ¿Con un adinerado? ¿De buena posición social o de buen nombre? ¿O con un hombre, con una mujer que amen al Señor de todo corazón? Si no establecemos la diferencia entre el mundo y la iglesia se vuelve inefectiva. Por eso el Señor cargó mi corazón con esto. Qué bueno que esto está saliendo por muchos lugares, pero hoy necesitamos levantar a la iglesia que somos. Levantar a la iglesia que somos, no es que no somos, levantar a la iglesia que somos y poner las cosas en su lugar. Lo que es secundario, pero lo que es prioritario, que es Dios, es prioritario. Levantar hogares donde haya altares para Dios, donde los valores y los principios espirituales estén por encima de cualquier cosa, donde se le dice no a la hipocresía, no a la mentira, no al fraude. Papás y mamás que sean íntegros, adentro de su casa, afuera de su casa y en todos lados. Por eso necesitamos hoy levantarnos y necesitamos ver que lo que dijo Jesús es así. Tiempos difíciles, gente peligrosa. Pero mire, un versículo más. En 2 de Timoteo 3:5 dice que esa gente aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Esto me estremece. Es apariencia, es fingimiento. ¿Cómo digo tantas cosas de esto? Hay algo que Dios aborrece y es la apariencia, la superficialidad y el fingimiento. Necesitamos comenzar a revisar nuestro corazón para ver si el espíritu religioso nos ha tomado. Conocemos muy bien el vocabulario religioso, pero nuestro corazón está lejos del Dios en quien creímos. La gente de este tiempo aparentará ser piadosa, pero su conducta
desmentirá el poder de la piedad. Una persona pía es una persona devota del Señor, que honra al Señor, que en todo busca darle honor a Él. Es más, la persona pía va a temer ofender a Dios pecando contra Él. Pero hoy en día, esta gente que no es piadosa tiene palabras de piedad, pero en el fondo no son piadosos, porque están dispuestos a hacer negocios turbios, porque están dispuestos a coimear, porque están dispuestos a mentir donde sea, porque están dispuestos a traicionarte hoy, aunque ayer te dijeron que te iban a ser fieles. Personas despiadadas. Necesitamos huir de este tipo de cosas, porque Pablo se lo dice, con esta gente ni te metas. Y tengo miedo que en las iglesias estemos apapachando a gente con la que Pablo dijo, con esa gente ni te metas. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo. Hermano, tenemos que tener amor de Dios. Sí, pero llega un momento donde hay que confrontar. Eso es verdadero amor. No apapacho y óreme, pastor. Si yo me defino por el Señor, entonces yo estoy ligado al cuerpo de Cristo, yo honro al Señor, yo estoy plegado y unido a mis hermanos para hacer lo que el Señor quiere. Pero cuidado, porque si en nuestras iglesias tenemos este tipo de gente que habla muy bien, pero son fingidos, no tenemos iglesia de Cristo. Los jóvenes se resisten a este tipo de cosas, porque los jóvenes están buscando sinceridad, están buscando verdad, están buscando que blanco, blanco, negro es negro. Por eso necesitamos hoy en día abuelos, tíos, hombres de Dios, papás, mamás, todos, jóvenes y niños, pararnos para decir, Señor, no quiero la impiedad. Señor, no quiero vivir una vida fingida, porque esto no me conduce a nada. Ahora bien, ante este cuadro, y no voy a continuar con todo el cuadro, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia de Jesucristo? Algunos podrían decir, bueno, hermano, vamos a conformarnos. ¿Por qué? Porque ya está previsto. La gente es así y seguirá siendo así. Entonces yo no puedo cambiar nada. Vamos a conformarnos. O también nos podemos desanimar. Entonces nos desanimamos y entonces como vemos tantas cosas afuera y tantas cosas adentro, nos desanimamos. Entonces el Señor, que pagó en la cruz del Calvario por nosotros, se lleva la culpa de la desilusión que tenemos con los demás. Entonces, ¿en quién creímos? ¿En la gente o en Jesús? Necesitamos definir. Si yo me escandalizo con un hermano, por un hermano, y dejo a Jesús, yo tengo un problema serio. Jesús no tuvo nada que ver con ese escandalizamiento. Por eso necesito definirme. Pero resulta que puedo yo también encerrarme y vivir en una burbuja, que eso es lo que a veces iglesias hacen. Encerrarnos y vivir en una burbuja. Entonces, como cercos de seguridad, tengamos a nuestros hijos en los cercos de seguridad. El cerco de seguridad y el refugio, y lo cantamos hoy, es el Señor. Nuestros hijos tienen que ser lanzados como enviados a ese mundo de tinieblas. Pero primero necesitamos ir nosotros, convencidos de que eso es lo mejor. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, todo está mal, no hay nada que hacer, hermano, Cristo viene pronto. Esa es la frase religiosa por excelencia. Y bueno, ya está todo mal, Cristo viene pronto. Ya, no. Yo puse aquí en mi apunte, ¿qué vamos a hacer? Esto, no, y le puse varias O. No. La iglesia tiene que tomar acción. Voy a proponer 4 acciones. Hay muchas más. Voy a proponer 4 acciones que la iglesia debe tomar, por las cuales al final de la reunión vamos a estar orando en grupos. Pero lo anticipo. En las pantallas, en sus videos, va a aparecer el motivo de oración. Pero quiero hablar de estas 4 acciones, porque creo que a partir de hoy necesitamos efectivamente tomar acciones concretas en lo que se relacione con estos tiempos difíciles
y con gente peligrosa. Primera acción, asegurarnos que ninguno de nosotros tenga algunas de las características de la gente peligrosa. ¿Lo repito? Asegurarnos que ninguno de nosotros tenga algunas de estas características de la gente peligrosa. Leo Efesios 4:1, Nueva Versión Internacional. Dice Pablo: por eso, yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Por qué causa estaba preso Pablo? No por delincuente, por la causa del Señor. Era un hombre convencido de quien había creído. Preso en el Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos un llamamiento divino, un llamamiento santo. Nuestra vocación estamos destinados a ser hijos de Dios, ciudadanos del reino, pero necesitamos asegurarnos que no estemos en el otro terreno. Nuestro vivir ha de ser digno, porque el llamado es digno. Si quien me llamó es digno y el llamado es digno, yo no puedo ensuciar el llamado por mi conducta. No tengo derecho. Estoy abofeteando a Dios. Tengo que ser íntegro, tengo que ser honesto. Y si voy a abofetear a Dios, entonces mejor me voy. Voy afuera a buscar aquello que yo creo que es lo mejor para mi vida. Nosotros necesitamos vivir dignos de la causa para la cual hemos sido llamados y asegurarnos que ninguno de nosotros tenga estas características. Segunda acción, asegurarnos de que verdaderamente somos hijos de Dios, vivir en santidad y apartados para Dios. Leo en 2 de Timoteo 2:19 en la versión Reina Valera contemporánea. Escuche bien lo que dice este versículo. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¡Wow! Pablo dice, pero el fundamento del Señor es sólido, está firme y tiene este sello. ¿Cuál es en este contexto el fundamento del Señor? Es la Iglesia de Jesucristo, porque la Iglesia de Jesucristo es pura, santa, gloriosa y sin mancha. El fundamento de Dios, la Iglesia pura de Jesucristo, tiene un sello dentro y Dios se lo puso. Primera parte del sello dice, escuche, conoce el Señor a los que son suyos. Esto me cambia toda la manera de pensar. Yo le pregunto a alguien, ¿usted conoce al Señor y es de Cristo? Sí, hermano, hace 10 años, hace 15, yo me bauticé, yo hablo en lenguas. Pero te pregunto, ¿el Señor te conoce a ti como hijo suyo? No es lo que yo manifiesto. No es las lágrimas que derramo. ¿Estás seguro que el Señor te conoce a ti como su hijo? Aquí lo dice, no lo estoy inventando. Por eso uno puede fingir, uno puede ser hipócrita, pero conforme es hipócrita, finge y es superficial, peor le va, porque cree que es algo que realmente no es. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Saben qué, queridos? Dios busca autenticidad. Dios busca lo que es genuino. No quiere oraciones de palabras. Él dice, yo conozco a los que son míos. Por eso Jesús dijo, un día, en aquel día, cuando estén allá, dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor le va a decir, a ustedes nunca los conocí. Sé lo que estoy diciendo, es la palabra de Dios.
Por eso necesitamos definirnos. ¿El Señor te conoce a ti como su hijo? ¿Estás seguro? ¿Tienes la convicción? Porque si tienes la convicción, tu vida lo manifiesta. Ahí está el fruto. No, es que yo lo siento adentro. No. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es el fruto? Si te tienen que estar llamando para que vengas a la reunión, no me digas que eso es fruto. Por favor. Si pasas 20 años en consejería, eso no es fruto. Si venimos una vez sí, una vez no, eso no es fruto. Estamos hablando de otra cosa acá. No estamos hablando de venir a la reunión. Estamos hablando de un compromiso serio con el Señor. Ese es el cristianismo. Es el cristianismo que se vivió en el siglo I, el siglo II, cuando los cristianos eran aserrados a la mitad por causa de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Bien. Segundo, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Ajá. Una cosa la hace Dios, que es conocer quiénes son suyos. Y otra cosa es mi responsabilidad. Si yo digo, soy de Él, ahora yo decido apartarme de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Injusticia, maldad y pecado. Pero me llamó la atención que esta palabra iniquidad, ¿sabe qué significa también? Sin ley. El que vive en iniquidad vive sin ley. Pregunto, ¿cómo vive la gente afuera? ¿O cómo quiere vivir? Sin ley. No quiere tener autoridad que le diga lo que tiene que hacer. No quiere. Quiere vivir como le parece. Y eso la nueva era está colaborando bastante. Yo me aparto de iniquidad. ¿Por qué? Hay una razón. Dice, todo el que invoca el nombre de Cristo. Esto significa, si yo abro mi boca para decir soy de Cristo, entonces me aparto de iniquidad. Porque una cosa es vivir digno de la vocación con la que he sido llamado y entonces como resultado me aparto de iniquidad, de injusticia y de maldad. Clarito. Entonces, en esta segunda acción, me tengo que asegurar que soy hijo de Dios, vivir en santidad y apartado para Dios. Pero hay un complemento de este versículo, y lo voy a leer, y está en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16, Reina Valera contemporánea. Dice así, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Aquí la santidad no es una fórmula, no son palabras piadosas, no es todo aquello que nosotros creemos que es la santidad, ni siquiera es la actitud de monje de monasterio, porque a veces tenemos actitud. Ay, sí, no es esa actitud. Santidad es vivir en los principios de Dios. La santidad es una cuestión práctica. Y mire cómo lo resume el Señor. Así como yo soy santo, ustedes sean santos. Aquí el Señor nos dice, hagan ayuno y oración como iglesia para empezar a pedirme santidad. Reúnanse y cada vez que se reúnan, pidan vivir en santidad. Dígale al Espíritu Santo, ay Espíritu Santo, quítame todo lo malo y dame santidad. El versículo no dice eso. Es determinante. Dice Dios, como yo soy santo, ustedes también lo son. Ya está. ¿Cómo fue eso? En la cruz del Calvario. Cristo, con la obra de la cruz, escuche, nos santificó. Hay una posición para nosotros. Hemos sido santificados. Pero ahora, ¿qué nos corresponde? Vivir en esa santificación. Por eso, el que está sin Cristo, para vivir santamente, necesita a Cristo. Santo quiere decir apartado.
Santo quiere decir, he decidido yo separarme de toda la iniquidad, de toda la maldad, de toda la injusticia y vivir para Dios, porque como Él es santo, entonces yo soy santo. Esto abarca todas las áreas de la vida. Tercera acción, denunciar o reprender las obras de la oscuridad y de las tinieblas. Vamos a ver lo que dice Efesios 5, del 8 al 12, nueva versión internacional. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Más claro, imposible. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Cuando la iglesia está separada, cuando la iglesia vive santamente, cuando tiene la convicción de que es hija de Dios, ahora esa autoridad se manifiesta y entonces reprende, cancela, denuncia toda obra del maligno. Dice como hijos obedientes. Esto es muy importante. Miren, el diablo se mueve en las sombras, en la oscuridad, en las tinieblas, en la malicia, en la injusticia, en la hipocresía, en la mentira, la traición y en la apariencia de piedad. ¿Qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Denunciar y reprender esas obras. ¿Sabe qué significa estas palabras? Significa despreciar, censurar, refutar, poner en evidencia y condenar. Esta es una actitud enérgica producida por la convicción. Si nosotros contemporizamos con el pecado, nos volvemos débiles. Yo sé que hoy en día hay un tremendo conflicto con el tema de la homosexualidad o el lesbianismo. Yo no voy a decir lo que me parece a mí, voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Que los afeminados y los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. No es un asunto de preferencia, ya Dios lo determinó. La iglesia no puede estar dudando de lo que hace. Ahora quiero aclarar algo. ¿Vamos a despreciar a un homosexual o lesbiana? No, al contrario. Pero cuando uno está con esa persona, abre la palabra y le dice, Dios te ama, pero Dios odia ese pecado que estás haciendo. Y si quieres salvarte, tienes que arrepentirte. Denunciar, confrontar, reprender las obras de las tinieblas. Iglesia, van a empezar a llegar a las congregaciones gente en estas condiciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Rechazar? No. Hablar y decirles cómo está su vida separada y apartada de Dios. Creo que esto es muy importante que lo hablemos, porque necesitamos saber dónde y cómo estamos parados. Repito, Dios ama a todo pecador, porque Jesucristo en la cruz del Calvario murió por el violador, por el secuestrador, murió por el homosexual, por la lesbiana, por el que defrauda, por el que mata, murió por todos. Quien va a la cruz de Cristo y se arrepiente de sus pecados, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Es más claro? ¿Necesitamos más claridad? ¿No es así? Entonces, denunciar, reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Cuarta acción, predicar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado
sea o no el tiempo oportuno. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Amén. Esto es lo que nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que hacer. Repito, a Pablo le quedaba muy poco tiempo de vida. Pablo estaba por ser ofrecido. Y le dice, Timoteo, te pido encarecidamente que prediques la palabra en todo tiempo, en todo lugar. Habrá gente que no escuchará, habrá gente que no querrá escuchar sólida y sana enseñanza, pero tú tienes que insistir, tienes que predicar, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Entonces, querida iglesia, lo único que nosotros podemos hacer es predicar a Cristo y a este crucificado. Por eso Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya estoy casi terminando, pero necesito contar algo que nos pasó en Honduras hace algunas semanas. Estuvimos ministrando en la iglesia en Puerta del Cielo, en Honduras, y estuvimos reunidos con una serie de encargados de ministerios. Y entre las parejas que estuvimos ministrando y hablando con ellos, algunos de los hermanos que hoy son hijos de Dios estuvieron en las pandillas, en las maras. En Honduras está muy fuerte esto. Prácticamente gobiernan regiones y el gobierno ni se puede meter. Pero en esa charla que tuvimos, nos contaron esto y esto estremeció mi corazón, pero de alegría, y lo quiero trasladar para que veamos el poder del Evangelio. Las pandillas tienen códigos. Nadie se puede salir de una pandilla porque traiciona y le cuesta la vida. Pero este hermano que estaba hablando con nosotros nos dijo, quiero que sepan que los pandilleros solamente dejan salir de la pandilla vivo a una persona que se entregó a Jesucristo, pero que realmente vive la vida de Cristo. Quieren verlo congregarse, monitorean la vida para que siga aquello por lo cual está dejando la pandilla. Es decir, gente auténtica. Pregunto, ¿los pandilleros están reconociendo que Cristo y el Evangelio tienen poder? Amén. Mire, digo esto y lo vuelvo a contar y me llena de emoción. Nosotros no tenemos otro mensaje. Nuestro mensaje no es el valor del pensamiento positivo, ni que las cosas nos van bien. Nuestro mensaje es Cristo y Cristo crucificado que libera y liberta. Ahí la iglesia tiene que pararse. Porque si un pandillero está reconociendo que Cristo tiene poder porque no ha visto poder en otro lado, entonces la iglesia tiene que despertar. Tiene que despertar y escuche, no solamente a predicar con la boca. Quiero llamar la atención a vivir con la vida el Evangelio. Porque la palabra se puede debilitar, porque yo no respaldo el Evangelio con mis actos, en el trabajo, en la escuela, en los negocios. ¿Cómo respaldo el Evangelio? Yo no puedo abrir mi boca diciendo Cristo te ama y arrepiéntete si mi vida no respalda lo que yo estoy predicando. Por eso necesitamos hoy ser transparentes, absolutamente transparentes delante del Señor. El Evangelio tiene poder, sigue teniendo. Pablo lo dijo, nosotros hoy lo reafirmamos. Por eso, queridos, necesitamos volver a valorar el Evangelio en el que hemos creído. Si nosotros nos acostumbramos al Evangelio, lo predicaremos como una fórmula. Pero si mi vida tiene a Cristo adentro, el Evangelio será vida. Y puede ser, mire, que en un momento yo no hable nada, pero la persona me mira, la persona mira mis ojos, mira mis actitudes, me ve y dice, este tiene algo diferente. ¿O no nos ha pasado? Eso es lo que vale, es la palabra y la conducta. Y quiero terminar, antes de pasar a orar por grupos, con una palabra
que Pablo le escribió a los filipenses. Dice Filipenses 1:27, Nueva Versión Internacional. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Estas son las palabras de un hombre que iba a dejar el mundo a la brevedad. Son los últimos consejos y exhortaciones a la iglesia de Filipos. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio. No importa si yo puedo ir a verlos o no pueda ir a verlos. Ese no es el tema, ni es lo fundamental. Si yo tengo noticias de ustedes y sé que están firmes en un mismo propósito, sigan luchando unánimes por la fe del Evangelio. Este es el llamado que hoy le quiero hacer a la iglesia de Jesucristo. Vamos a seguir luchando unánimes por la fe del Evangelio. La versión Reina Valera dice combatiendo. Eso significa lucha. Eso significa estoy en el ejército de Dios. Eso significa no me voy para atrás, no miro para atrás. No solamente sigo firme, avanzo combatiendo y unánimes por la fe del Evangelio. Mire, yo sé lo que pasa cuando combatimos unánimes por la fe del Evangelio. Todas las cosas que tenemos en la cabeza, de que no estamos de acuerdo con esto, de que no estamos de acuerdo con lo otro, de que no me pusieron acá, de que no me pusieron allá, de que el otro no me saludó, se viene abajo porque estamos combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Yo le pregunto, un ejército de soldados que está combatiendo, ¿está mirando en este momento si tiene competencia del que tiene al lado? No, está viendo el enemigo. Nosotros tenemos a la gente a quien Dios ama. Y tenemos que combatir y reprender las obras del diablo y declarar camino abierto para Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos levantarnos como ejército de Dios, como hijos de Dios y como soldados para combatir juntos y luchando por la fe del Evangelio. ¿Sabe qué va a empezar a pasar? Las cosas nos van a ser añadidas. Vamos a dejar de correr detrás de las cosas y vamos a dejar de correr detrás de las necesidades y vamos a trabajar para honrar a Dios y Dios sobrenaturalmente va a proveer todas las cosas de nuestra vida. Porque muchos creen que prosperidad es solamente dinero. Señores, no es así. Prosperidad es en cuerpo, en alma y en espíritu. Porque yo puedo ser próspero en dinero, pero puedo ser un infeliz en mi matrimonio y me estoy divorciando. Dios cuando te prospera en todas las áreas. Pero repito, para eso es necesario ir a la cruz, arrepentirnos de nuestros pecados y decir, Jesús, me arrepiento. Creo en ti. A partir de hoy soy hijo de Dios. Queridos, terminé. Pero a partir de ahora, en cada congregación que están viendo este video y escuchando, nos vamos a separar en grupos. Aquí nosotros, grupos de 4. Y vamos a orar por esto que yo he mencionado. Vamos a pararnos en la brecha. Y vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Ninguno se ausenta. Ninguno se echa para atrás. Porque si tú moriste por mí, yo quiero ser digno del llamamiento con el cual me llamaste. Solamente voy a hacer una oración. Cortaremos la imagen del video y luego en grupos de 4 vamos a estar orando. Quiero, por favor, que incluyan a los niños en las oraciones. Los niños que pueden orar, vamos a incluirlos en las oraciones. Es decir, hoy nos vamos a parar como lo que somos. Iglesia de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias. Gracias por lo sobrenatural que tenemos en ti. Sabemos que son tiempos difíciles y sabemos que la gente también es peligrosa. Pero no estamos aquí para juzgar ni para huir. Estamos para decir,
tiempos difíciles, está bien. Gente peligrosa, está bien. Pero nosotros tenemos armas. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y combatimos unánimes por la fe del Evangelio. Señor, te bendecimos, porque no son recursos humanos, son recursos divinos para implementar en un mundo que no sabe dónde va. Gracias, porque podemos marcar el camino y podemos seguir siendo luz en este mundo. Señor, ahora yo declaro que todas las congregaciones que vamos a estar orando, a partir de este momento, en el ámbito espiritual, el reino de las tinieblas comienza a temblar. Porque los hijos de Dios se están parando en autoridad. Están reprendiendo las obras de las tinieblas. Se están parando en su identidad como hijos de Dios. Y salimos juntos a mostrar con la vida el Evangelio y a predicar a Cristo y el Evangelio del reino. Señor, somos privilegiados por estar haciendo lo que estamos haciendo. Oramos, agradecidos en todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.